Pensé que era la amante. Durante mucho tiempo lo acepté así. Pensé que mi papel en su vida era vergonzoso, oculto, temporal. Que tarde o temprano alguien saldría herido. Pero nunca imaginé que el golpe más fuerte no vendría de él, sino de la verdad que descubrí demasiado tarde. Porque una noche entendí algo que todavía me cuesta decir en voz alta. Yo no era la otra. Yo era la esposa de una parte de él que nadie más veía. Y antes de que saques conclusiones, déjame contarte cómo llegué hasta ahí. Porque lo que viví no fue una traición común. Fue algo mucho más incómodo. Algo que te va a hacer preguntarte qué habrías hecho tú en mi lugar. La primera vez que lo conocí, no había nada extraño. Nada que despertara sospechas. Nada que pareciera una mentira. Era atento. Presente. Demasiado cuidadoso con los detalles. Y eso, con el tiempo, debería haber sido una señal. Nunca hablaba de su pasado sentimental. No porque lo ocultara, sino porque lo trataba como algo irrelevante. Como si las personas pudieran archivarse. Y yo acepté eso. Porque cuando alguien te hace sentir especial, una parte de ti elige no preguntar. Con el paso de los meses, nuestra relación se volvió intensa. No superficial. No casual. Éramos rutinas, confianza, silencios cómodos. Yo conocía su casa, sus hábitos, su cuerpo cuando bajaba la guardia. Y aún así, había algo que no encajaba. Nunca dormíamos juntos los fines de semana completos. Nunca viajábamos fuera de la ciudad. Nunca hablábamos del futuro con fechas. Todo tenía límites. Límites invisibles, pero firmes. Y aquí quiero detenerme un segundo. Porque antes de seguir, necesito preguntarte algo a ti, que estás escuchando esta historia. ¿Hasta qué punto aceptarías no preguntar si todo lo demás parece perfecto? Si esta pregunta ya te incomodó, te invito a dejar un "lo entiendo" en los comentarios o a darle like para saber que no soy la única que pasó por algo así. Yo tampoco creí que fuera grave. Hasta que una tarde, sin buscarlo, descubrí la primera pieza que no debía existir. Un nombre. Un horario. Una rutina que no incluía mi existencia. Y ahí, todo empezó a desmoronarse. La primera grieta. No fue una conversación. No fue una confesión. Fue un detalle. Uno tan pequeño, tan banal, que si lo cuento ahora, parece absurdo que haya sido el inicio de todo. Era un jueves por la tarde. Yo estaba en su apartamento, sentada en el sofá, con su portátil abierto frente a mí. No estaba husmeando. Él mismo me había pedido que buscara una factura. Y ahí lo vi. Un calendario sincronizado. Había bloques perfectamente organizados. Reuniones, cenas, viajes. Todo tenía nombre, excepto una franja fija que se repetía todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 18:30. No decía trabajo, no decía oficina, decía simplemente compromiso. Recuerdo haberme quedado mirando esa palabra durante varios segundos. Compromiso. No pareja, no familia, no persona. Compromiso. Cuando llegó a casa se lo mencioné. Sin sospecha, sin acusación. ¿Por qué tu agenda marca tu trabajo como compromiso? Él no se alteró. Ni siquiera dudó. Porque lo es. Y sonrió. Ahí debería haber insistido. Pero hice lo que hacemos muchas veces cuando algo no nos gusta del todo. Seguí adelante. A partir de ese día, empecé a notar más cosas. No de golpe, no de forma evidente. Pequeñas incoherencias que por separado no decían nada, pero juntas empezaban a formar una forma incómoda. Nunca me llamaba antes de las 7. Nunca respondía mensajes por la mañana. Nunca aparecía en fotos improvisadas. Siempre parecía dividido por el reloj. Una noche, mientras cenábamos,
Le pregunté algo simple. ¿Qué haces exactamente antes de venir aquí? Él bebió un sorbo de vino antes de responder. Mi vida funcional. Esa fue la expresión. Vida funcional. ¿Y yo qué soy? Pregunté, medio en broma. Se quedó mirándome unos segundos más de lo normal. Tú eres donde dejo de funcionar. En ese momento sonó poético, intenso, íntimo. Hoy sé que fue la frase más honesta que me dijo desde el principio. Si has llegado hasta aquí y ya sientes que algo no está bien, déjame un comentario con la palabra bandera roja, porque a veces las señales no gritan, susurran. Las semanas siguientes fueron una mezcla extraña. Por un lado, nuestra relación se hizo más profunda, más emocional, más cercana. Por otro, los límites se endurecieron. Nunca me invitó a conocer a nadie de su entorno. Nunca aparecí en celebraciones. Nunca existí fuera de esas paredes. Yo no era secreta, era paralela. La verdadera grieta apareció una noche cualquiera. Estábamos acostados, luces apagadas, respiración tranquila. Le pregunté algo que no parecía peligrosa. ¿Alguna vez te has sentido casado con tu vida? Pensé que reiría, pero no lo hizo. Sí, respondió, con una parte de ella. Mi estómago se tensó. ¿Y el resto? Pregunté. Su silencio duró demasiado. El resto se gestiona. Esa palabra otra vez, gestionar. Como si los sentimientos fueran archivos, como si las personas fueran funciones. Esa noche no dormí bien, y al día siguiente, por primera vez, hice algo distinto. No le escribí, no esperé su mensaje. Decidí observar. Y fue observando cuando descubrí algo que ya no pude ignorar. Un nombre empezó a repetirse, en correos, en notificaciones, en documentos, un nombre que nunca había mencionado conmigo. Clara. No como amiga, no como compañera ocasional. Siempre en contextos formales, siempre ligada a decisiones, siempre presente, en su vida diurna. Busqué su perfil, no por celos, por intuición. Y lo primero que vi fue una foto. Álvaro y ella, elegantes, cercanos, demasiado sincronizados para ser solo colegas. Sentí ese frío en el cuerpo que no se parece al miedo, sino al reconocimiento. Como si una parte de mí hubiera sabido desde siempre que esto iba a pasar. Y aquí necesito volver a hacerte una pregunta, a ti que escuchas. ¿Seguirías investigando o cerrarías los ojos para no confirmar lo que ya sospechas? Porque en ese momento yo tuve esa elección y elegí seguir. Fue ahí cuando descubrí que no estaba entrando en una traición, estaba entrando en un sistema, y todavía no sabía cuál era mi verdadero papel dentro de él. Cuando entendí que no era una amante, sino una función, no le escribí durante 2 días. No para castigarlo, no para provocar una reacción. Quería comprobar algo mucho más simple. Si yo desaparecía, ¿algo de su vida se desordenaría? La respuesta fue incómoda. Nada cambió. Cuando finalmente me llamó, fue a las 7:12 de la tarde, como siempre. ¿Estás bien?, preguntó. No sonó preocupado, sonó correcto. Sí, respondí. Solo estaba ocupada. Perfecto, dijo. Entonces nos vemos más tarde. Nos vemos. No, te extrañé. No, me preocupaste. Esa noche decidí hacer algo distinto. No confrontarlo, no acusarlo, escucharlo. Quiero entenderte, le dije mientras cenábamos. A veces siento que hay compartimientos en tu vida y yo solo conozco uno. Álvaro apoyó los cubiertos con cuidado. Porque los hay. Así de simple. ¿Y por qué nunca me hablaste de ellos? Porque no eran relevantes. Esa palabra otra vez. Irrelevante. ¿Clara es relevante?, pregunté. La atmósfera cambió. No de golpe, no con tensión visible. Pero algo se cerró.
Depende de para qué, respondió. ¿Es tu pareja? Álvaro respiró hondo. Es una persona con la que comparto una estructura. No dijo que no, tampoco dijo que sí. ¿La quieres? La respeto. No es lo mismo. En mi mundo, a veces lo es. Sentí un nudo en el pecho, porque empezaba a entender. Yo estaba haciendo preguntas emocionales a alguien que vivía en términos funcionales. Si hasta aquí ya sientes que algo no encaja, déjame un "esto da miedo" en los comentarios, porque cuando el amor se vuelve lógico, algo se rompe por dentro. Esa noche lo observé con otros ojos, sus horarios, su calma, su manera de separar todo. Él no improvisaba, no reaccionaba, administraba. ¿Alguna vez te sentiste culpable conmigo?, pregunté. Álvaro negó suavemente. No, porque nunca te prometí exclusividad. Pero tampoco me diste información para elegir, repliqué. Me miró fijo. Elegiste quedarte. Eso dolió, porque era verdad, aunque incompleta. La frase que me quitó el suelo. ¿Sabes por qué funcionamos?, dijo. Porque tú existes fuera de la presión. ¿Fuera de qué presión? De la vida real. Ahí entendí. Yo no era su mundo oculto. Yo era su escape autorizado. Esa noche, cuando se fue, no lloré. Me senté en la cama y pensé en Clara. Por primera vez, no como enemiga, sino como alguien que quizás estaba atrapada en el mismo sistema. Busqué más información, no obsesivamente, no con rabia, con la calma peligrosa de quien ya cruzó una línea. Descubrí que Clara y Álvaro compartían una sociedad, una vivienda legal, eventos públicos, beneficios fiscales. No eran amantes, eran una entidad. Y entonces la pregunta cambió. Ya no era ¿me engaña conmigo?, sino ¿qué lugar ocupo yo en algo que ya está firmado? Dormí mal. Y por primera vez pensé algo que me avergüenza admitir. Tal vez no soy la amante. Tal vez soy la otra esposa, pero sin derechos. Al día siguiente, tomé una decisión, la más peligrosa de todas. No hablaría con él, hablaría con ella. Tenía su nombre, tenía su rutina, tenía su ubicación. Y mientras caminaba hacia el lugar donde sabía que estaría, solo una pregunta me golpeaba la cabeza. ¿Y si ella sabe de mí desde mucho antes que yo supiera de ella? La mujer que no reaccionó como yo esperaba. No fue valentía lo que me llevó hasta ella. Fue cansancio. Cansancio de no saber qué lugar ocupaba, de sentir que mi vida existía solo en los márgenes del reloj de otro. Cuando la vi sentada en esa cafetería, entendí de inmediato algo inquietante. Ella no parecía una mujer engañada, parecía una mujer segura. Clara estaba sentada junto a la ventana, con un café intacto y el portátil abierto. No revisaba el móvil compulsivamente, no miraba el reloj. Tenía la calma de quien no espera sorpresas. Eso me hizo dudar. Por un segundo pensé en irme, pero ya estaba allí. «Perdona», dije, «¿eres Clara?». Levantó la mirada despacio. «¿Sí?». No preguntó quién era yo, no mostró incomodidad. «Mi nombre es Elena», continué. «Conozco a Álvaro». Clara cerró el portátil, con cuidado, como si ya supiera qué venía después. «Siéntate», dijo. Ese gesto me desarmó, porque no fue defensivo, fue hospitalario. «¿Desde cuándo?», preguntó. «Hace un año». Asintió. «Eso encaja». No preguntó cómo, no preguntó por qué, solo encaja. «¿Lo sabías?», pregunté finalmente. Clara respiró hondo. Sabía que había alguien. Mi pecho se tensó. «¿Alguien?», repetí. Sí, no sabía quién, pero sabía que ocupaba un horario concreto. Un horario. Yo también era un bloque en una agenda. «¿Y no hiciste nada?», pregunté. Clara me miró fijamente, porque no era una infidelidad clásica. Dijo esa frase con serenidad,
como quien ya la ha pensado muchas veces. Si hasta aquí ya no sabes a quién apoyar, déjame un comentario con "no sé qué pensar", porque aquí es donde la historia deja de ser cómoda. Álvaro y yo no estamos juntas por romanticismo, continuó. Estamos juntos por estabilidad. ¿Entonces lo permites?, pregunté. Clara negó suavemente. No se permite lo que no se controla, se negocia. Cuando todo se reconfigura. Él cubre funciones que yo no quiero cubrir, dijo, y yo cubro estructuras que él necesita. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y yo qué soy en esa ecuación? Clara me sostuvo la mirada. Eres la parte que él no supo eliminar. Eso dolió más que cualquier insulto. ¿Te sientes traicionada por mí?, pregunté. Clara tardó en responder. No, dijo finalmente. Me sentí reemplazada, durante un tiempo. ¿Y ahora? Ahora sé exactamente para qué estoy aquí. Esa frase me hizo temblar, porque ella sabía su lugar. Yo no. ¿Alguna vez pensaste dejarlo?, pregunté. Clara sonrió levemente. Muchas veces. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque el sistema me beneficia más que el caos. Ahí entendí algo aterrador. Nadie en esta historia estaba actuando por amor. Todos actuábamos por equilibrio. Antes de irme, le hice la última pregunta, la que no quería formular. ¿Él sabe que yo estoy aquí? Clara levantó el café por primera vez. Sí. Mi cuerpo se congeló. ¿Desde cuándo? Desde que empezaste a hacer preguntas distintas. Cuando salí de la cafetería, mi teléfono vibró. Un mensaje de Álvaro. Tenemos que hablar, ahora. Y supe, en ese instante, él ya no estaba controlando el sistema. Las piezas habían empezado a moverse sin permiso. Pensé que lo nuestro era especial. Diego me decía que conmigo podía ser el mismo, que su matrimonio estaba roto desde hacía años. Nunca me habló mal de su esposa. Y eso, irónicamente, me hacía confiar aún más. Nos veíamos siempre los jueves. Mismo café, mismo horario, misma mesa al fondo. Era como si ese rincón fuera nuestro pequeño mundo secreto. Pero algo empezó a incomodarme. Nunca podía ir a su casa. Nunca podía llamarlo de noche, y si le escribía después de las 10, no respondía. Decía que era por respeto. Yo lo creí, hasta el día en que cometí el error que lo cambió todo. Dime en los comentarios, ¿tú habrías desconfiado en este punto o también habrías creído en él? Un jueves, Diego no apareció. Ni mensaje, ni llamada. Nada. Por primera vez sentí miedo. Abrí Instagram, busqué su nombre, y ahí estaba. Una foto reciente. Él, sonriente, abrazando a una mujer rubia, elegante, segura, con un anillo idéntico al que él llevaba. El texto decía, celebrando 7 años de matrimonio, Rosa. Sentí que el aire me faltaba. ¿7 años? Él me había dicho que llevaba 2 años separado. Mis manos temblaban mientras entraba al perfil de ella. Y entonces vi algo que hizo que mi estómago se cerrara por completo. Quédate hasta el final, porque lo que descubrí después fue aún peor. Entré a sus fotos más antiguas. Vacaciones, cenas familiares, celebraciones. Y en cada una, él llevaba la misma vida que llevaba conmigo. El mismo reloj, las mismas frases, las mismas sonrisas. Pero lo peor fue esto. En una foto, ella había escrito, «Gracias por hacerme sentir la mujer más segura del mundo». Yo sentí ganas de vomitar, porque esas mismas palabras me las había dicho a mí. Fue ahí cuando entendí la verdad. Yo no era la amante, yo era la otra esposa, sin papeles, sin derechos, sin saberlo. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿le escribirías a ella o desaparecerías? Déjalo en los comentarios. Le escribí, no para vengarme, no para destruir. Le escribí para decirle la verdad. Ella me respondió con una sola frase. Gracias. Ahora entiendo muchas cosas. Nunca volví a ver a Diego, pero aprendí algo que hoy quiero dejarte a ti.
Las mentiras no siempre te hacen amante. A veces te convierten en víctima sin que lo sepas. Si esta historia te impactó, deja un like. Comenta qué habrías hecho tú. Y suscríbete, porque aquí contamos las historias que nadie se atreve a contar.